Comencemos con la segunda unidad, que es la introducción a la dinámica estructural. Entonces, primero vamos a definir o a dividir el concepto de dinámica estructural. ¿Qué entienden ustedes por la palabra dinámica? No necesariamente asociado a este curso. Algo que está en movimiento, variación, todos esos conceptos son válidos asociados a la dinámica. Entonces, el movimiento va a estar asociado al sistema como tal. La variación la podemos definir con base en la fuerza que se le aplica, que a diferencia de lo que ustedes han visto en los cursos de estática y de análisis, ahora vamos a tener cargas variables. Y también vamos a definir que esa dinámica está más asociada al concepto de vibraciones. Y del otro lado tenemos la palabra entonces estructura o estructural, que va a ser todos estos conceptos en un sistema o estructura. Muy bien, para eso entonces empecemos a diferenciar lo que es el problema estático y el problema dinámico. Esto lo habíamos visto ya en una clase pasada. Puedo analizar una viga en voladizo y esa viga en voladizo la someto a una carga que es lenta. Si yo represento la variación de esa carga respecto al tiempo, entonces tengo que es una carga que se va a aplicar muy lentamente. Ese problema es estático y lo resolvemos como lo vieron en análisis estructural. Por ejemplo, si quiero determinar su deformación máxima, pues la deformación máxima está en el extremo y esa deformación máxima es estática y es igual a ¿qué? ¿Qué me aumenta ese desplazamiento de lo que vieron en estática o en análisis? ¿Qué aumenta ese desplazamiento delta? ¿Qué aumenta? Quiero ver qué va arriba multiplicando, qué va abajo dividiendo. No, lo que está aquí graficado. Tengo una carga, tengo una longitud. ¿Qué hace que ese desplazamiento sea mayor o menor? ¿La longitud qué hace? ¿Que sea mayor o que sea menor? Entonces, la longitud estaría multiplicando. ¿Qué más la aumenta? La carga que se le aplica. ¿Qué la disminuye? La inercia. O sea, inercia y módulo de elasticidad. Aquí tengo lo que en análisis ustedes definieron como rigidez efectiva. Aquí sería la inversa, que es la flexibilidad. K. Bueno, esto sería 1 sobre K.
Sin embargo, por las condiciones de apoyo de la viga, el tipo de viga, pues la expresión se modifica un poco. L va al cubo y abajo tengo 3E por I. Esta es la expresión que ustedes vieron desde análisis estructural. Y una vez se le aplique la carga lenta, pues voy a llegar a esa deformación estática. ¿Listo? Y de ahí ya va a permanecer constante en el tiempo, si no quito la carga. Delta. Sin embargo, el problema, este básico, se vuelve un problema dinámico cuando ya no coloco la carga lentamente, sino que la dejo caer. Entonces, aquí está mi carga P, la dejo caer desde una altura de caída H, lo que genera entonces, que aquí se genere en contacto con la viga, se genera impacto, y el impacto es una carga que es dinámica, es variable en el tiempo. ¿Cómo va a variar el impacto? Llego a la máxima carga P sub 0 en un instante de tiempo muy corto. Es decir, mi carga impacta a la viga y luego se quita. Solo la impacta, no es una carga que dejas permanente en la estructura, solo impacta. ¿Listo? Entonces, generó impacto y ¿qué pasa con la viga? Comienza a vibrar. Entonces se mueve hacia abajo, se mueve hacia arriba y así hasta que vuelva a su posición de equilibrio. Muy bien. En esta nueva condición, lo más importante es que se generaron vibraciones. Entonces, siempre que veamos vibraciones, por ejemplo, aquí tenemos una viga en voladizo y está vibrando pues por el efecto del rotor que tiene, ¿listo? La está haciendo vibrar. Ustedes no ven ninguna carga que esté en la viga, solamente es la carga dinámica que se le está aplicando y entonces se generan vibraciones. Siempre que se generen vibraciones en las estructuras o en cualquier sistema, el problema ya no es estático, sino que es dinámico. Y cuando el problema es dinámico, el desplazamiento o la respuesta del sistema va a ser variable en el tiempo. Si la carga era variable en el tiempo, pues el desplazamiento también lo será. Voy a representar la variación del desplazamiento en función del tiempo. ¿Qué pasa entonces? Que mi viga se mueve hacia abajo, un valor negativo, sube a la posición de equilibrio, o sea, cuando el desplazamiento es 0, se mueve a la parte positiva y así se vuelve un movimiento oscilatorio, en este caso que son vibraciones libres. Aquí algo así como feíto. Esas serían vibraciones. ¿Listo? Lo que estoy representando aquí son vibraciones. ¿Qué pasa entonces? Que el desplazamiento va a estar en función de el tiempo en que se aplique la carga y según pues cómo varíe el movimiento en la estructura. ¿Listo? Esa es la condición del problema dinámico. Depende de cómo sea el impacto, entre más grande sea el impacto, las oscilaciones
van a ser más grandes que la condición estática. Puede ser que la condición estática sea a veces la mitad del problema dinámico. ¿Listo? Entonces, esa condición se puede presentar. Con eso, ahora miremos cuáles son las principales fuerzas dinámicas que afectan una estructura. ¿Cuáles pueden identificar ustedes? Aceleración de el sismo. El sismo es una aceleración. Sismo, ¿qué otra carga? Viento. El viento genera el efecto dinámico ráfaga. Entre más alto sea el edificio. Viento. ¿Qué otra? Olas. En específico, relacionado al agua, serían las olas que pueden impactar paredes de tanque, los muelles, bueno, básicamente en ciudades costeras. O no tan costeras, si ahorita ocurriera un sismo, y ustedes han visto muchos videos de eso, en las piscinas, si están llenas, el agua empieza a moverse y empieza a golpear las mismas paredes. Ahora imagínense que sea un sismo y sea un tanque elevado, lleno de agua, pues el efecto es mayor. ¿Listo? ¿Qué otra carga? Los vehículos. Ese sería el tránsito vehicular. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Si pasa un vehículo muy pesado aquí al lado del salón, vibra. ¿Qué otra carga? Las mismas personas, es decir, la carga viva en edificios. ¿Han visto todos el caso del estadio? Donde todos empiezan a saltar y las personas saltan en una misma frecuencia, lo que generan es resonancia en la estructura y comienza a vibrar. Eso lo vimos cuando definimos las condiciones de carga viva, que les decía, en algunas estructuras como teatros, gimnasios, estadios, coliseos, hay que considerar el efecto de la carga dinámica que puede generar la carga viva, perdón, el efecto dinámico que puede generar la carga viva. Maquinaria, o sea, construcciones, el efecto de construcciones vecinas. ¿Qué otra carga? Explosivos, explosiones. ¿Cómo? Pues yo no sé, eso me lo dijeron ayer también en la clase. No sé si el sonido le pueda generar un efecto dinámico muy importante en una estructura. Quizás a los componentes no estructurales, vidrios, ventanas. Pero en sí a una viga, una columna, o sea, los elementos que aquí vamos a analizar, no sé, no te lo puedo asegurar, no he visto ni que me digan que sí ni que no. Yo digo creo que no, pero no me atrevo a asegurarlo, que el sonido le pueda generar daño a una estructura. Por ejemplo, me acuerdo cuando ocurrió la explosión por acá. Pero estaba asociada a una explosión. Sí, de construcción. La onda mental fue fuerte, como dijiste, No, sino que ayer me decían que colocaron un equipo de sonido con muy, entonces digo, no creo. Sí, los vidrios sí, pero son componentes no estructurales. Creo que esas son las cargas dinámicas más frecuentes. En nuestra región, la que más nos interesa viene siendo el sismo. En las ciudades costeras, el viento no se puede descartar y las olas tampoco. Muy bien, ahora viendo eso, pues vamos a definir cuáles son los modelos de análisis dinámico. ¿Qué hacemos nosotros con los modelos? Normalmente lo que hacemos en nuestros cursos desde análisis estática es sacar modelos de una estructura para poder estudiarla.
Digamos que yo quisiera estudiar lo que le pasa a la siguiente viga simplemente apoyada, la viga que siempre nos gustan los cursos colocar como ejemplo. Y entonces le coloco una carga dinámica, una carga que es variable en el tiempo. ¿Cómo varía esa carga? Como usted se la quiera imaginar. Una carga dinámica. Esa carga es vertical, pero es dinámica, entonces va a generar deformaciones en la viga. Así como en análisis nosotros queríamos obtener deformaciones, fuerzas internas, en esta parte de la dinámica es lo mismo. Yo quiero conocer esos efectos, pero para un problema que es dinámico. Así que aparecen dos modelos básicos que podemos utilizar. El primero es un modelo de masa uniformemente distribuida. ¿Por qué es tan importante el concepto de masa? Cuando se generan vibraciones, entre más peso tenga yo, pues más masa tengo que mover, ¿verdad? Entonces, por eso aquí es tan importante el concepto de masa. Si vemos todos allá afuera, tenemos dos postes, ¿verdad? Uno de energía, que está acá hacia la calle, y dentro de Tulcán está donde están las luces. Así, digamos que sea el mismo material. Asumamos que es del mismo material. Entonces, a usted, así visualmente, ¿cuál le da la impresión de que se va a mover más durante el sismo? El de las luces. ¿Por qué? No, estamos asumiendo el mismo material. Por la carga está concentrada ya en el extremo. Este de acá tiene masa, su peso propio, pero es masa uniformemente distribuida. En cambio, la otra tiene una masa ya concentrada en su extremo. Cuando se acelere, esa masa se va a acelerar más. ¿Listo? Eso pasa con las estructuras. Las estructuras tienen masa. Todas van a tener masa. Solamente que su movimiento va a depender de cuánta masa tenga y también de qué tan rígido sea el sistema. Ahora, cuando yo hablo de los modelos de análisis y muestro el primer modelo, que es de una masa uniformemente distribuida, ¿qué es lo que voy a considerar? Analizar mi viga con la masa como es, o sea, uniformemente distribuida en toda su longitud. Y adicional, la masa es uniformemente distribuida, adicional le voy a colocar una carga dinámica en el centro de su longitud. En este modelo, si yo quiero determinar deformaciones, digamos que esta sea la deformación, esa deformación va a estar en función de dos variables. ¿Cuáles serían esas dos variables? No, variable. La longitud, o sea, va a depender en dónde quiero medir exactamente esa deformación. Va a estar en función de X y de qué más. ¿De qué? Del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Pues porque la carga es dinámica y ella está variando en función del tiempo. Entonces, tengo que obtener ya no la típica deformación que veíamos en análisis, que era solamente en función de la distancia, ¿no? Ahora interviene el tiempo porque la carga está variando.
Este modelo de masa uniforme se usa, pero se puede usar en modelos muy simples como el que están viendo y también con cargas dinámicas que las podamos expresar en forma de una función. Por ejemplo, una función armónica. F de t igual a seno de omega t más phi, una función escalón, o sea, una carga que sea fácil de escribir en el tiempo. La pregunta es, ¿los sismos serán cargas que puedo describir fácilmente en el tiempo con una ecuación? No. Es más, son aceleraciones que se registran en un intervalo de tiempo. No es ni siquiera una función continua. ¿Listo? Es discretizada. Entonces no tenemos cómo ni generar funciones para pues aplicar este modelo de masa uniforme. Entonces, funciona, dime. ¿Los qué? Dime, ¿qué pasa? Uh-huh. Sí lo vamos a mirar cuando ya veamos la fuerza del sismo. Sí lo vamos a mirar y eso tiene que ver con la probabilidad. O sea, nosotros diseñamos, la norma nos dice, mire, usted tiene que diseñar para un sismo leve, un sismo moderado y un sismo severo. Entonces te dice, considere que el sismo leve es algo chiquito como lo que ha pasado usualmente, no le tiene que hacer daño a nadie. La estructura no puede sufrir ningún tipo de daño. ¿Listo? Y diseñala para ese caso. Entonces, los factores de seguridad están ligados para ese caso en que la estructura tiene que estar funcional. El sismo ya no es tan leve, es un poquito moderado, pero es moderado. Entonces dice, bueno, llegó un sismo moderado. Te voy a dejar que hayan daños, pero no unos daños muy importantes. Se cayó el cielo raso, se dañó una ventana, se partieron los vidrios. O sea, daños que tú fácilmente los arreglas y la estructura otra vez en funcionamiento. Pero entonces, ¿qué pasa si llega ese sismo que tú dices? O sea, 100 años, un sismo severo, una magnitud intensa. Bueno, entonces ese sismo, como tiene una probabilidad de que ocurra, no sé si cada 50 o 100 años, pues vamos a manejar esa probabilidad y cuando llegue ese sismo, la estructura se va a dañar. Lo importante es que no colapse. ¿Listo? O sea, que ya al final no se pueda ni recuperar ni rehabilitar, pero que no colapse. Y eso es un concepto que a veces no está del todo claro, dice, pero las estructuras colapsan. Es la forma en la que colapsan. Hay muchos videos y ustedes se pueden meter a ver videos. ¿Ustedes estuvieron en la conferencia, la última de estructuras? ¿Sí? Bueno, ahí vieron varios conceptos. O sea, los que vieron esa charla en este curso se fortalecen bastante. Pero ahí mostraban unos edificios que ni se movían y ¡pum!, estallaban. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en ese curso de a qué se debe, aunque solo conceptualmente ustedes lo van a ver en estructuras 2 de cómo se garantiza. Pero ese comportamiento no es deseable. Estaba llegando el sismo severo y la estructura falló de forma muy repentina, o sea, muy frágil. Entonces, eso no se busca. ¿Qué se busca? Que la estructura se vaya deteriorando y es como que se va yendo hacia un lado. Y cuando decimos colapsa es quedó todo hacia un lado, pero no así hecha como tortas, pues una pila sobre otra. Es la forma en la que falla. Pero eso solamente va a ser cuando llegue el sismo grande. ¿Listo? Que no sabemos cuándo va a llegar, ni cuál es la magnitud, nada de eso sabemos. Sí. Depende, el diseño es el mismo. Ya lo que se controla son los daños. Entonces hay estructuras que no se pueden dañar ni en un sismo severo. ¿Cuáles serán? Los hospitales. En cambio, tu casa, la mía, se pueden dañar si está el sismo severo. ¿Listo? ¿Eso está claro? Lo vamos a ver más adelante. Denme unas clases más. Entonces, les decía aquí que este modelo funciona bien para sistemas simples. En sistemas simples y con fuerzas dinámicas bien definidas.
Cuando digo bien definidas es que las pueda expresar con una ecuación, por ejemplo, P de t igual a seno de omega t. ¿Listo? Esa es una función bien definida. La puedo describir a lo largo del tiempo con una ecuación. Muy bien, entonces dime, seno de omega t. Omega es una frecuencia. Es una ecuación cualquiera. Muy bien. Entonces, ese modelo, pues, aunque es el más exacto porque te va a decir a lo largo de toda la viga ya cómo se deforma, no es el más usual en los problemas prácticos que nosotros vamos a ver. Así que nosotros vamos a ver un modelo de masas concentradas. ¿Qué es lo que hace este modelo? Concentrar la masa en el punto específico donde quieres calcular la respuesta de la estructura. Entonces lo primero que dice es, esa viga que tenía una masa uniformemente distribuida, la voy ahora a modelar como una viga sin masa o una barra sin masa, solo con rigidez. Barra sin masa, solo con rigidez. Le quité la masa. Pues ahí no estoy haciendo nada, estoy antes empobreciendo el problema. Entonces me dice ahora, concentre la masa en el punto en donde quiere calcular la respuesta. ¿En dónde la concentraría? ¿Por qué en el centro? Puede ser porque ahí está la máxima deformación, pero la otra cuestión es que ahí está la carga. ¿Listo? Entonces, si tienes una carga, pues debes concentrar masa debajo de esa carga. Así que concentro masa en donde está la carga. M. Y ahí tengo mi fuerza dinámica. Muy bien, ¿cómo concentro esa masa? Concentración de masas. Entonces, mi viga tenía una longitud total L. La masa la estoy concentrando justo en la mitad, en donde está la carga. Y fue lo que hicimos con las columnas. Vamos a decir hacia dónde viaja la masa. Entonces, la mitad de L medios se va hacia el apoyo. Aquí tengo una masa. Esa masa que se va hacia el apoyo, ¿se mueve? ¿Sí o no? La que estoy concentrando en el apoyo. No, porque es un apoyo. Restringe el desplazamiento. Ahora, el modelo real va a decir que la masa que está justo sobre el apoyo no se mueve. Si tengo una masita aquí, se mueve un poquito. Otra masita aquí, se mueve un poquito. O sea, entre más se aleje del apoyo, más se mueve. ¿Listo? Pero no se mueve L medios. La longitud total no se va para allá. ¿Qué hago con la otra mitad? Pues la otra mitad sí digo sí tiene movimiento. Y la voy a colocar en el punto donde asumo que va a presentarse ese máximo movimiento. O sea, aquí tengo L cuartos. ¿Listo? La mitad de L medios. Del otro lado que tengo L medios y L medios igual, la mitad se va para el apoyo y la otra mitad, L cuartos, para el centro donde quiero concentrar la masa. Por lo tanto, la longitud total de la masa que estoy concentrando es igual a ¿cuánto? A L medios. Y la masa de este ejemplo sería igual a, si yo conozco la densidad de mi material o de mi sección, conozco la forma de mi sección, entonces la masa va a ser densidad, porque densidad es masa sobre volumen, por el volumen. ¿Cuál sería el volumen? Pues el área de esta sección. ¿Por qué longitud? ¿Por qué 1? L medios. ¿Qué es lo que estoy concentrando? Esta es la masa concentrada. Muy bien, entonces ahora que concentré la masa, pues
Mi problema dinámico se simplifica de la siguiente manera. En donde concentré la masa sometida a la carga dinámica, solo ahí voy a definir cuál es el desplazamiento. ¿Qué me representaba el desplazamiento o los giros en el curso de análisis estructural? ¿Cómo los definieron ustedes? ¿Cómo les llamaban? En la unidad de análisis matricial. Grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tendría esta viga? 1, porque estamos concentrando la masa. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Cómo se desplaza esa masa? ¿Listo? Solo esa masa. Este modelo se define como el modelo de un solo grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad? Pues el desplazamiento U de t, el único que puedo calcular. Así que el resultado de este modelo de un solo grado de libertad va a ser la variación de ese desplazamiento en el tiempo. De solamente esa masa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en un instante de tiempo, T sub 0, voy a T sub 0, le tomo una foto a mi movimiento, pues yo solamente te puedo decir cómo se está moviendo la masa. El resto de la viga, no sé. Puede que esto se esté moviendo así. La convencional que asumimos todos, puede que se esté moviendo de esta manera. Ay. Puede que estoy exagerando. Depende mucho de la carga y de la rigidez de la viga. Puede que se mueva así. ¿Listo? Entonces, el resto de movimiento no lo puedo decir. O sea, la única respuesta que vamos a obtener con este modelo solamente es de esta masa. No podemos decir nada más del resto de longitud de la viga. Y usted me dirá, pero pues no me sirve. Entonces, ¿qué te sirve? ¿Qué más quieres? ¿Quieres más desplazamientos o quieres más grados de libertad? ¿Qué hacemos? Si quieren más grados de libertad. Divide la tabla, divide la masa. Divide la masa. ¿Entre cuánto la divide? Pues entre tantos grados de libertad quieras obtener. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar una masa aquí, una masa aquí y una masa aquí. A cada masa le podría determinar su grado de libertad, es decir, su desplazamiento. Y la fuerza dinámica estaría en la segunda masa, por ejemplo. M1, M2 y M3. ¿Ese modelo cuántos grados de libertad tiene? Es un modelo de 3 grados de libertad. Es un modelo con ¿cuántas masas concentradas? Con 3 masas concentradas. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo concentraríamos esa masa? ¿Por referencia? ¿Sí? ¿Cómo la concentraríamos? O sea, pues depende en dónde la quieras concentrar, ¿no? Donde la concentras es donde tú quieras obtener la respuesta. El primero estaba a L medios, y luego esto lo estoy colocando. Acá tendría L cuartos. Y del otro lado
L cuartos. Y la de la mitad, ¿cuánto sería? L medios. Entonces, con esa aferencia de la distribución que estoy colocando ahí, ¿cómo calcularía la masa M1? Densidad por área por de este lado tengo L cuartos, pero la mitad de L cuartos se va para acá y acá tendría L octavos. De este, ¿cuánto tengo? Pues L cuartos, porque tengo no, porque estaría en la mitad, ¿no? También es L cuartos. ¿Sí? L cuartos y L cuartos. Listo. Entonces, de este L cuartos, aquí puse L cuartos, es L octavos. La mitad se va para M1, o sea que ¿cuánto tendría de longitud para M1? L cuartos. Y sería igual a la masa M3. ¿Listo? Y de la masa M2, ¿por cuánto? El L octavos es la de uno de los lados, o sea, de este lado y de este de acá. De este también es por L cuartos. De este que está en verdecito, la mitad se va para M1 y la otra mitad para M2. O sea, L octavos también para M2. Y del de acá, la mitad para M2, o sea, otra vez L octavos. ¿Listo? Entonces serían todas con la misma masa. ¿Listo? Y ahí estarías obteniendo 3 desplazamientos. Y si usted quisiera exactamente un modelo mucho más cercano a una condición real, o sea, conocer con exactitud la deformada de la viga, ¿qué hace? Muchas masitas, ¿no? Entre más pegaditas estén, pues más fácil va a describir el sistema. Entonces ahí puede definir posiblemente cuál va a ser la deformación exacta de esa viga. ¿Cuál modelo es mejor? Modelo de n grados de libertad. Esa es la respuesta, depende. ¿Por qué depende? ¿Quién dijo depende? ¿Por qué depende? Esa es la respuesta. Casi. ¿Depende de qué? ¿Cómo? No. No, lo que te pide, de lo que te están pidiendo calcular. Depende de lo que te piden calcular. Si a usted le están diciendo calcule el máximo desplazamiento, muy posiblemente este modelo, el más sencillo de todos, es el que te sirve. O sea, ¿para qué quieres el resto de la deformación si quieres el máximo? Pero si usted le dicen, viga, vea, dígame exactamente cómo se está deformando esa viga. Ah, pues necesito muchas masas para cada masa calcularle su deformación. ¿Listo? Pero, pues el modelo de n grados de libertad, aún siendo n finito, es un modelo mucho más extenso. ¿Se acuerdan qué hacíamos con las vigas o los pórticos en análisis matricial cuando teníamos muchos grados de libertad? Formábamos matrices, ensamblábamos matrices. Entre más nudos, más grandes las matrices. ¿Cómo se imaginan esto acá? Lo mismo, entre más grados de libertad, más grandes las matrices que hay que solucionar. Nosotros en este curso vamos a estar con modelos de un solo grado de libertad porque ese es el alcance. ¿Listo? Y una pregunta, ¿los programas de computación hacen como modelo de masa concentrada o uniformemente? Masa concentrada. Ya.
Los de análisis y diseño, masa concentrada.